El curso de hoy va a estar bastante más enfocado en la evaluación técnica y económica de proyectos. No vamos a ver muchas fórmulas, por lo tanto no vamos a hacer un dimensionamiento de un sistema. Sí me interesa que nos llevemos conceptos, les diría bastante, no avanzados, pero con cierto nivel de conocimiento relacionado a cómo evaluar técnicamente un proyecto, cómo comparar, digamos, e identificar si una instalación está bien hecha o mal hecha en términos técnicos y de montaje principalmente. Y también en la clase de mañana vamos a enfocarnos un poco más en cómo hacer un análisis económico y financiero, una estimación de costos de un proyecto de energía solar fotovoltaica, obviamente con números, digamos, eh, no aleatorios, pero promedios de distintos proyectos. Los números pueden variar. Lo mismo con la evaluación financiera, ¿no? Vamos a ver cómo evaluar financieramente un proyecto comparando distintas tasas internas de retorno a proyectos, cómo calcular el precio nivelado de energía de un proyecto de energía solar fotovoltaica y cómo hacer una estimación del cash flow del proyecto, ¿no? Y retorno a inversión. Siempre hablamos de estimaciones, básicamente porque hay un montón de indicadores que son inciertos, ¿no? Tienen cierto grado de incertidumbre asociada. Entonces, eh, para arrancar, bueno, me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Héctor Matera, soy ingeniero mecánico y especialista en energía solar, energías renovables, principalmente solar fotovoltaica. Ahora, ¿cuál va a ser el contenido del curso? Como todas las clases, como todos los cursos, digamos, anteriores, vamos a separarlo en distintos módulos, van a ser 4 módulos, vamos a ver 2 módulos hoy, 2 módulos mañana. Los 2 módulos de hoy van a ser buenas y malas prácticas en instalaciones solares fotovoltaicas, donde vamos a ver principalmente buenas prácticas de montaje, estructuras de soporte, cableado y canalizaciones e instalación de distintos componentes del sistema, como módulos solares, inversores, BOS, montaje de baterías, digamos, cómo montarlas. Obviamente, digamos, no hay una verdad absoluta detrás de esto, ¿no? Ni tengo todas las respuestas, pero son algunos consejos que he ido viendo, tanto en instalaciones como en distintas bibliografías, eh, digamos, resumidas acá. Luego vamos a ver cómo evaluar técnicamente los proyectos y qué criterios considerar en cuanto a la evaluación de la calidad de un proyecto. Acá vamos a ver la importancia de la calidad de una instalación solar fotovoltaica. Les voy a dejar, digamos, un checklist que va a ser básicamente una herramienta para poder controlar la calidad de los proyectos, calidad en componentes, indicadores clave y cómo leerlos. Y vamos a tocar un poco por arriba, qué es la incertidumbre en la generación, ¿sí? Y en la clase de mañana vamos a empezar a hablar todo lo que está relacionado al CAPEX y OPEX de los proyectos, en la estimación de costos de una instalación. Vamos a ver CAPEX y OPEX de proyectos de energía solar fotovoltaica, valores de mercado y estimación de costos. Los valores de mercado van a estar basados en distintos estudios, ¿no? Realizados. Y al final vamos a terminar haciendo una evaluación económica y financiera de una instalación, revisando los indicadores económicos y financieros, haciendo el cálculo del costo nivelado de energía, ¿sí? De una instalación, considerando la tasa de descuento, el periodo de evaluación del proyecto, generación de energía, inversión inicial, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuáles son todos los inputs que necesitamos para hacer un cálculo de precio nivelado de energía. Vamos a hacer un análisis de sensibilidad como para ver cuáles son los parámetros y los inputs que más influyen en el precio nivelado de energía. Vamos a hacer una estimación de costo y a comparar distintos proyectos, ¿no? Ahora, hay algunos temas de los cuales no vamos a hablar, como usar software, algún software específico, no vamos a repasar qué es la energía solar. Hay un montón de contenido que hemos venido desarrollando, distintos cursos y capacitaciones, ¿no? Que seguramente si quieren buscar algún tema específico podrán entrar al canal de YouTube de Multiradio y revisarlo. Sí, hay bastante contenido desarrollado que espero que todos podamos, obviamente, aprovechar. No vamos a ver fórmulas o teorías de electricidad, no vamos a hablar sobre energía solar térmica, efectos fotoeléctricos, bombeo solar, etcétera. Este curso está bastante enfocado en evaluar técnicamente los proyectos y me gustaría, digamos, sería muy interesante que abramos un debate entre todos y podamos, de una u otra forma, digamos, conversar y comentar si alguna de las prácticas que les muestro, les voy a mostrar a continuación, les parece buena o mala, ¿no? Y empecemos como siempre con una pequeña actividad, como para entrar un poco en calor. Así que les pido porfa que entren en el siguiente enlace, menti.com, y coloquen el código. Ya como la mayoría sabrá, vamos a arrancar con un pequeño examen, nada, básicamente para entrar en calor.
que entren por favor en ese link que estoy compartiendo. Se los comparto por acá. Colocan el código 89085581. Espero 2 minutitos y comenzamos con la actividad. Perfecto. Ahí veo que se están sumando un montón, ya somos casi 30 personas. Les pido, porfa, que si por algún motivo no me escuchan bien, no me ven, que se corta la presentación o algo por el estilo, háganme saber como para poder irlo, ¿no? Ok, 33 personas, estamos casi 60 personas acá en el Teams, que más de 60 me parece. Así que, tranquilícense un poco. Bueno, un minuto más, comienzo. No sé si tienen las cámaras habilitadas, si no, Julián, si se pueden habilitar las cámaras sería genial, así siquiera se puede mostrar. Sí, bueno, comienzo entonces. Entonces, como ya saben, tienen que responder lo más rápido posible las siguientes preguntas. La fijación de los paneles solares debe realizarse en, sobre esto vamos a hablar bastante en el curso. Digamos, hay posiciones específicas de los paneles solares donde se deben eh, conectar, digamos, las fijaciones que fijan el panel a la estructura de soporte. No necesariamente en el borde, por ahí hay lugares de los bordes de los paneles del marco que no se deberían usar. Bueno, vamos a Roberto de primero, Iván y Sebastián. Pregunta 2 de 5. Es muy importante el rutado correcto de cables, tanto en continua como alterna, porque poca tasa de respuestas incorrectas. Bueno, Iván y Sebastián a la cabeza. Pregunta 3 de 5. Pieza utilizada para fijar los paneles a la estructura de soporte. Perfecto. En inglés, clamps llaman. Iván y Sebastián están arrasando, me parece. Pregunta 4 de 5. Relación entre la energía real generada por la planta solar fotovoltaica y la energía que generaría sin pérdidas. Un indicador de desempeño, ¿sí? En instalaciones solares fotovoltaicas. El performance ratio. Perfecto. La eficiencia normalmente se asocia a la eficiencia de los módulos solares. La función del módulo solar, no de la planta solar fotovoltaica. Cuando hablamos del módulo solar, hablamos de eficiencia, o rendimiento del módulo. Cuando hablamos de performance ratio, hablamos de OPR, de la planta solar fotovoltaica en general. Vamos a la última pregunta, 5 de 5.
Gasto operativo destinado a las necesidades de operación y mantenimiento de una planta solar fotovoltaica. Sobre esto vamos a hablar en el día de mañana, ¿no? Perfecto, es el OPEX. A ver cómo quedó la tabla de ganadores. Uy, Iván Rodríguez cayó en la última. Parece que te superaron, Iván. Efectivamente. Emiliano, felicitaciones. Esta es la intro del curso. Al final vamos a volver a hacer un examen, una especie de test, y espero que puedan responder todas las respuestas de manera correcta. Bueno, entonces, arrancamos con el curso. Como siempre, una pequeña intro, muy rápida, 3 minutos. Energía y potencia son conceptos totalmente distintos. Potencia se asocia a capacidad, energía a cantidad. De hecho, las unidades son completamente distintas. Cuando hablamos de energía, hablamos de kilowatt hora, kilocaloría, BTU, tonelada equivalente a petróleo. Son unidades que se consumen o que se acaban de una u otra forma. Cuando hablamos de potencia, hablamos de la capacidad de digamos, de una planta, ¿sí? De generar energía, o en el caso de un consumo, de consumirla. Básicamente la potencia es la tasa o la velocidad a la cual se consume o se genera la energía, y las unidades, digamos, son kilowatt, HP, kilocaloría hora, etcétera, etcétera. Normalmente cuando hablamos de instalaciones eléctricas y más aún en instalaciones fotovoltaicas, cuando hablamos de potencia hablamos de kilowatts o watts, cuando hablamos de energía, kilowatt hora o watt hora. Es raro, por lo menos no se utiliza como norma general en Argentina hablar de energía generada en joules. En otros países, quizá en España o algún país europeo, se puede llegar a utilizar. Y bueno, la energía se puede manifestar de distintas formas: cinética, eléctrica, potencial, en forma de calor, que puede ser sensible o latente, o energía hidráulica. Y es importante determinar y entender que nosotros normalmente vemos el efecto que produce la energía, no vemos la energía como tal, digamos, en la naturaleza. Por lo tanto, cuando hablamos de energía cinética, vemos el movimiento o el cambio de posición con respecto al tiempo. Cuando hablamos de energía potencial, vemos el cambio de altura, eléctrica, movimiento de carga, etcétera, etcétera, ¿no? Esto como para repasar en todos los cursos, me gusta hacer un pequeñito repaso de conceptos asociados a la energía porque es donde veo muchísimas fallas eh, habituales, no, obviamente no en todos. Si lo queremos llevar a una especie de gráfico, ¿no? Un poco más visual, la potencia sería el área y la energía sería el volumen. Es decir, la proyección de esa área con respecto al tiempo, que esa área puede crecer o decrecer, obviamente, porque está relacionada la potencia, en el caso de electricidad, al producto de la corriente por la tensión. Si yo tengo una tensión constante, por ejemplo, 220 volts o 30, y la corriente es de 1 amper, entonces la energía será de 220, 230 watts. 2 amperes, el doble, 440 watts, y así sucesivamente. Entonces esa área va a ir aumentando. Esa área es la capacidad, o sería, digamos, la sección de caño, sección de manguera, como lo quieran llamar, por la cual pasa la energía. Mayor sección, mayor cantidad de energía en el tiempo, por un tiempo determinado. Y la energía sería la proyección de esa área en el tiempo. Por eso cuando hablamos de energía hablamos de watt hora. Cierta cantidad de watts consumidos en una determinada cantidad de horas. Son conceptos absolutamente importantes porque la potencia está asociada principalmente al tamaño de las máquinas o al equipo, o los equipos generadores, y la energía está bastante más relacionada al tiempo que se utiliza. Y como para, digamos, cerrar este concepto, la energía tiene ciertas características. Se conserva, se puede transformar de una forma a otra, se puede almacenar, se puede transportar, se puede transferir, se degrada. Cada vez que utilizo energía, la voy pasando de una forma a otra, voy perdiendo energía. Esto por la termodinámica. Existen diversas unidades, ¿sí? Equivalentes, tanto en energía como en potencia. Un watt es lo mismo que un joule por segundo, así como un watt hora es lo mismo que 3600 joules. Como para que tengan una idea, acá les dejo una tabla con algunas referencias, ¿no? Y en función a la cantidad de ceros que tengan antes o después de la coma, básicamente, puede utilizar distintos prefijos. Por ejemplo, micro cuando hablamos de una millonésima parte, o mega cuando hablamos de 1 millón como multiplicador. Y bueno, ¿qué entendemos como energía solar fotovoltaica? Un conjunto de componentes conectados entre sí que forman
los cuales son capaces de formar un sistema, ¿sí? Que transforma, o puede transformar radiación proveniente del Sol en energía eléctrica útil. Energía eléctrica útil con niveles de tensión y de frecuencia utilizables. En el caso de Argentina, 230, 220 volts y 50 Hz de frecuencia. Y bueno, para que este sistema esté completamente integrado se requieren ciertos componentes, como módulos solares, reguladores de carga, inversor, ondulador, banco de baterías, protecciones eléctricas y sistemas auxiliares. Acá no quiero entrar mucho porque en todos los cursos hacemos como un pequeño repaso. Ahora, existen diversos tipos de sistemas en función a la necesidad que se quiere cubrir. Si quiero generar un ahorro de energía, utilizo sistemas on-grid. Si quiero crear una red eléctrica, sistemas off-grid. Y si quiero cubrir una necesidad puntual, por ahí sistemas especiales o dedicados, por ejemplo, una luminaria solar. Como resumen, los sistemas on-grid permiten un ahorro de energía barra dinero, permitiendo la venta de energía a la red, un mayor uso de recursos solar, nos permite almacenar energía en su concepción más básica, ¿no?, del sistema on-grid. Deja de funcionar en caso de corte y representa un menor costo por no necesitar baterías. Los sistemas off-grid, por su parte, permiten crear una red eléctrica en comparación con un sistema on-grid que no permite crearla. Son ideales para zonas aisladas de la red, se pueden utilizar como sistemas de respaldo, requieren mayor mantenimiento y, de una u otra forma, se puede desperdiciar energía cuando sobra energía y ya tenemos, por ejemplo, las baterías cargadas y la carga abastecida. El resto de la energía, digamos, no se puede volcar a la red porque no tengo una red eléctrica. Se pueden, obviamente, diseñar un montón de mecanismos y sistemas para aprovecharla, pero en su concepción inicial, no. Y después hay sistemas dedicados que básicamente cubren necesidades puntuales, así como sistemas híbridos o mixtos, sistemas on-grid y off-grid. Esto de nuevo, no quiero hacer mucho hincapié. Obviamente si tienen alguna duda puntual y quieren que lo veamos y lo puedo responder, no hay ningún problema, pero ya lo hemos visto en cursos anteriores. Les pido que quien pueda ponga la cámara, no sé si están habilitados, y obviamente vamos conversando por el chat, ¿no? Voy a estar cada tanto viendo las preguntas. Como para comparar los distintos tipos de sistemas, los sistemas off-grid crean una red eléctrica mientras que los on-grid se conectan a la red existente. En el caso de los off-grid requiere el uso de acumuladores a los momentos en los cuales no hay energía solar disponible o cuando por algún motivo cae la potencia que puede generar el panel solar, el sistema solar, una generación en función de la radiación solar. Mientras que los on-grid no necesitan baterías, los off-grid se diseñan en base a cubrir un consumo y una demanda de potencia específica, mientras que los on-grid en función de generar un ahorro. Los off-grid son sistemas más caros por el uso de baterías. Los on-grid normalmente son sistemas más económicos, ya que utilizan a la red como base de potencia, ¿no? Y los off-grid son ideales para zonas aisladas de la red, mientras que los on-grid son ideales para zonas interconectadas a la red. Hecha esta pequeña explicación, ¿no?, y delimitadas como las diferencias entre los tipos de sistemas, vamos a empezar a hablar de buenas y malas prácticas de instalaciones de energía solar fotovoltaica. No vamos a hablar de sistemas específicos, on-grid u off-grid, sino que yo voy a ir mostrándoles distintas presentaciones vamos a empezar con el montaje de estructuras de soporte. Entonces vamos a ver distintos tipos de estructuras de soporte, cómo se suelen montar, cuáles son las buenas prácticas para hacerlo, y obviamente ante cualquier consulta la iremos respondiendo, ¿no? Entonces arrancamos con buenas y malas prácticas. La presentación es bastante larga, son más de 200 PPTs, y lo ideal, digamos, sería terminarla toda. Obviamente van a tener el contenido para que puedan repasar luego. Ahora, vamos a empezar con el primer módulo, buenas y malas prácticas en instalación de energía solar fotovoltaica. Y se me olvidó mencionarles que más o menos a las 18 vamos a hacer un pequeño break de 5 o 10 minutitos, dependiendo de cómo venga mi garganta, para descansar un poquito, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de los tipos de montaje que existen y, digamos, en qué caso usar uno u otro y cuál es la mejor práctica, ¿no?, para cada uno de los tipos de montaje. Lo primero es que las estructuras de montaje, digamos, no suelen tener muchas variaciones a nivel estético, son todas más o menos similares. Normalmente en instalaciones de generación distribuida se utilizan o coplanares o con leve inclinación. Esa es como la práctica habitual. Es raro en instalaciones con grid o conectadas a la red o generación distribuida inclinar mucho los módulos. De hecho, cada vez es una práctica más habitual inclinarlos menos los módulos y poner más módulos. Por un tema de aprovechar, obviamente esto está relacionado a la reducción de costos de los módulos, pero por un tema de aprovechamiento de la superficie conviene inclinarlos un poco menos y por ahí colocar más módulos, instalar más módulos, cosa de sacrificar rendimiento en invierno, el cual compensas con un módulo adicional, por ejemplo, o más, ¿no? Las principales diferencias entre estos diferentes tipos de estructuras se relacionan en los tipos de apoyo o anclaje que utilizan, la estructura de soporte, el tipo de fijación en los módulos, que normalmente es o a través de gran paso clamps, como quieran llamar, o tornillos,
¿sí? Tornillos, bulones con anillo y tuerca, al marco del módulo. Son como los dos tipos habituales. He visto algunas cosas, como por ejemplo utilizar un tornillo autoperforante para perforar el marco del panel y agarrarlo a la estructura de soporte, eso normalmente no se debe hacer. Y las dimensiones del bastidor principal que da soporte a los módulos. Esos son como los aspectos, ¿no?, en los cuales se diferencian los distintos tipos de estructura de soporte. Suelo hablar muy rápido, más cuando la presentación es tan larga, así que si, digamos, no entienden algo, me pueden levantar la mano. Y las estructuras de soporte tienen que tener las siguientes características, esto en cuanto al aseguramiento de su calidad. Deben ser durables, de rápido ensamblaje, permitir un cambio rápido de los módulos. No tiene sentido una estructura de soporte que esté, por así decirlo, digamos, capaz no literalmente, pero soldada al módulo, básicamente porque no podría cambiar un módulo en el caso de que ocurra algo, o reemplazarlo o lo que fuere. Entonces, se debe poder montar el módulo rápido y poder desmontarlo. Deben ser adaptables a distintos tipos de superficies. Por eso me gustan mucho algunas de las estructuras que comercializan multiradio, porque las puedes adaptar a distintos tipos de superficie, con distintas inclinaciones. Esto es una característica importante que tiene que tener las estructuras de soporte y deben ser resistentes y seguras, obviamente en función a las condiciones del lugar. Veo que alguien, Rodrigo comenta, pierdo mucha capacidad si no puedo tener una inclinación justa, me ha pasado por tema de estética, así no queda mal que no puede superar los 25 grados. Eh, a ver, no hay una inclinación óptima, no óptima, no hay, digamos, correcta. No hay una inclinación correcta o incorrecta. Hay una inclinación óptima o no óptima en términos técnicos, pero capaz en términos estéticos conviene inclinarlo menos. Así que no es una mala práctica, como les comenté anteriormente, instalar los módulos con una menor inclinación, asegurando, uno, que no se generen sombras entre ellos, que se pueda utilizar más la superficie o que el ratio de ocupación de terreno sea mejor, digamos. Eh, no es una mala práctica. Esto se suele hacer. Creo que en el curso anterior hablamos bastante sobre esto. Así que los invito por ahí, temas muy específicos relacionados a esto, que vayan a esa clase. Luego, para seleccionar la estructura de soporte, perdón, lo ideal, ¿no? Lo correcto, lo adecuado, es, uno, determinar o considerar la ubicación, ¿sí?, del lugar. En función de la ubicación, obviamente esto está determinado por la latitud y la longitud, en qué posición geográfica está instalado. Se requerirá un mayor ángulo o un menor ángulo en función a lo que yo requiera, ¿no? Entonces, la ubicación es muy importante para determinar la estructura de soporte que voy a utilizar. Uno, el ángulo de inclinación que se le va a dar a los paneles solares. Si yo, por ejemplo, tengo un techo de chapa con una inclinación de un 10%, y necesito, por un tema técnico de mi instalación, tengo mucho techo disponible y por un tema técnico necesito inclinarlos 30 grados o 35 grados, necesito una superficie que permita esa inclinación, ¿no? Velocidad, viento y cargas a nivel locales, muy importante, la estructura de soporte tiene que resistirlo. Tiene que, digamos, estar validada según códigos de construcción locales. También depende del tipo de módulo, el tamaño, peso de la tecnología, el espesor del marco, etcétera, etcétera. He visto, digamos, muchas veces módulos con espesores de marcos delgados y grampas que se utilizan para espesores, digamos, mayores. Esto suele traer inconvenientes, principalmente en las grampas laterales o las finales, digamos, relacionados al mal apriete o el mal agarre del módulo. Las características del techo, tipología, morfología, composición, tipo de techo, digamos, de qué manera está conformado el techo va a determinar también el tipo de estructura que yo voy a utilizar. Nunca al revés. La estructura de soporte depende del tipo de superficie. No es que yo escoja el tipo de superficie, es muy raro, digamos. Normalmente se escoge la estructura de soporte en función de la superficie. Y también se deben considerar las características del suelo en el caso de que sea suelo. Fricción, consolidación de deslizamiento, estabilidad de la pendiente del lugar, la corrosividad del suelo. En función de la corrosividad yo determinaré el grado, por ejemplo, de espesor galvánico, de protección galvánica que va a tener el cincado de la estructura, ¿no? Y la topografía. En función de la topografía también determino cómo está, o qué estructura de soporte voy a utilizar. Ahora, eh, estas pueden ser para tejado o techo, el cual puede ser coplanar en teja, industrial, coplanar en techo plano, inclinado en techo industrial o inclinado en techo plano. Normalmente son esas 5 tipologías. Cuando hablamos de suelo, estructuras fijas, hablamos de tipologías en función de las mesas y de cantidad de módulos.
en función del sistema de cimentación y en función al tipo de hincado, si es monoposte o biposte. Y también existen instalaciones o estructuras de soporte para suelo con seguimiento en un eje o dos ejes, o incluso estructuras de soporte flotantes. Voy a mostrar un par de ejemplos como para que lo puedan ver. Es extremadamente raro ver una estructura de soporte sobre techo con seguimiento. Por lo menos yo no he visto ninguna comercial. Obviamente hay algunos prototipos y dispositivos, pero si conocen alguna, estaría bueno saberlo, ¿no? Es raro porque normalmente como los techos son finitos o son limitados, las estructuras de soporte requieren de una u otra forma, las estructuras de soporte con seguidores requieren de una u otra forma mucho más mucha más superficie, porque al aprovechar el sol desde muy temprano hasta muy tarde, requieren separarse, ¿no? Ahora, veo que hay algunas preguntas, ahora en un ratito las respondo, ¿sí? Entonces, empecemos con estructuras de soporte coplanar sobre tejas. Normalmente, los techos, digamos, fabricados con tejas o construidos con tejas, casi siempre tienen una inclinación. Nunca vi un techo con tejas sin inclinación, lo suelen tener. Y existen varios tipos de tejas. Hay teja portuguesa, teja francesa, teja inglesa, o sea, hay un montón. Yo no soy especialista en tejas, pero existen diversos tipos de tejas. En función del tipo de teja, yo también puedo determinar cuál es el tipo de estructura que voy a utilizar. E incluso hay en el mercado algunas tejas solares. No son el dispositivo más eficiente digamos, del mercado, pero existen. Tesla creo que tienen unos, corrígame si me equivoco, unos prototipos de tejas como de pizarra solares, que ni siquiera se ve la celda. Eh, y normalmente el techo de teja, no siempre, pero normalmente, tiene una subestructura compuesta por o tabiquería cerámica de apoyo, o una estructura de hormigón, o una estructura metálica o de madera, a la cual yo tengo que fijar la, digamos, el cazateja o la grampa que agarra la teja y que la comunica o la conecta con el perfil de la estructura de soporte. Lo más habitual es hacerlo de esa manera. Ahora, cuando hago una instalación sobre techo de teja, tengo que también, digamos, preguntarme cuál es el objetivo, ¿no? Quiero generar la mayor cantidad de energía posible, aprovechar el techo en la máxima capacidad posible, generar más energía en verano o en invierno. Esto depende obviamente del tipo de instalación, que lo hemos visto en los cursos anteriores. Sin embargo, casi siempre la práctica habitual en instalaciones sobre teja es instalar los paneles coplanares aprovechando al máximo el techo disponible. Los techos de teja son normalmente techos chicos, no son techos muy grandes. Digamos, no he visto una planta industrial con techo de teja, normalmente son casas. Las casas tienen techos finos o limitados, por así decirlo, y normalmente lo ideal es instalar los paneles coplanares con algún techo que esté mirando más o menos hacia el norte, ¿no? Voy a ver un par de consultas. Eh, y Rodríguez Iván dice, es mejor dejar los coplanar y agregar un 10% aprox, sino una simulación no solo en costos, sino en mantenimiento futuro de estructuras. Sí, digamos, no hay una verdad absoluta en este tema, pero suele ser una buena práctica. Ese 10% aprox adicional se tendrá que analizar en función a cuándo necesito esa energía, ¿no? Normalmente, cuando los instalo coplanares, obviamente depende del tipo de inclinación, lo que hago es que cambio rendimiento en verano, perdón, rendimiento en invierno por rendimiento en verano, más rendimiento en verano. Suele ser conveniente en aplicaciones, no sé, como cámaras frigoríficas o sistemas de bombeo, para riego, etcétera, etcétera, donde la demanda de energía está asociada es estacional, digamos, a la estación del año. Veo que Mariano dice, depende de la inclinación de la época de mayor consumo, por ejemplo, aire acondicionado en verano. Exacto. Y después Germán consulta cómo trabajar sobre tejas. Ahí vamos a ver algunos detalles. Ahora, ¿de qué manera me fijo a la teja? Hay muchísimas maneras para hacerlo, ¿no? O formas de hacerlo. Una es levantando la teja y anclándome directamente con un tornillo, sí, con un tornillo fijador, a, ¿cómo se llama? A los perfiles de madera, ¿no? Que están debajo de la teja. Esa es una manera. Y se pueden utilizar tornillos como estos, a los cuales después digamos, se conecta, ¿no? Se asocia una pieza metálica, normalmente de aluminio, que sale hacia la parte de afuera de la teja, es decir, hacia arriba de la teja, eh, o algo como esto. Por ejemplo, esta es una pieza que normalmente es un tornillo. Hay un montón de métodos, ¿no? Y de formas de hacerlo, que les voy a mostrar unos. Eh,
los que vienen con las estructuras de Chico Solar son dispositivos como estos, cazatejas, algo como esto, que pueden ver acá. Pero hay distintos mecanismos y les quiero mostrar algunos. Entonces, una forma es, como les dije, utilizar un tornillo con una especie de pieza o soporte que sale de la teja y agarra el perfil de aluminio sobre el cual se apoyan los paneles solares y posteriormente se fijan, ¿no? Eh, el tornillo sería algo como esto, ¿no? O la pieza que se va a utilizar. También existe la posibilidad de perforar la teja, por ejemplo. Hay algunos casos de tejas, obviamente cada techo es distinto, ¿no? Pero existen techos que son con tejas portuguesas cementadas, las cuales están la teja pegada con cemento a una losa inclinada digamos, que hace las veces de techo. Y la teja en este caso hace un poco más a veces estéticas o de control de temperatura y demás. Digamos, no es la superficie impermeable, no necesariamente. Y en ese caso es difícil, o diría, no se puede porque se rompe, levantar la teja ya que está cementada, está pegada al techo. En ese caso lo que se suele hacer es perforar la teja, ¿sí? Con cuidado hasta llegar a la losa. Esto obviamente hay que medir con cuidado, por así decirlo, la profundidad de la teja y la profundidad de la losa para no excederse. Y fijar el tornillo con anclaje químico, es lo que se suele hacer. Como les dije, estas son algunas prácticas, nada es una verdad absoluta, son algunas recomendaciones que me gustaría que se lleven como para hacer futuras instalaciones, ¿no? El anclaje químico es excelente, debemos conocer esto. Veo que hay alguien con la manito levantada. No sé si puedo verlo. A ver. Sí, son Néstor, Bravo y Germán. Néstor y Germán, si les parece, yo creo que no puedo, no sé si puedo permitirles el micrófono, así que si les parece, hagan el comentario por el chat y ahí lo vamos respondiendo. No sé si Julián después me puede permitir el micrófono, yo creo que no puedo. Bueno, también se puede utilizar soportes tipo salvatejas o cazatejas o como lo quieran llamar, tiene distintos nombres, ¿no? Que es algo como esto, es una especie de ángulo de aluminio, a ver si me puedo acercar un poco, en un segundo, creo que puedo, acá. Es una especie de ángulo de aluminio, que es este que ven acá, que se encarga de fijar la estructura metálica o de madera, ¿sí? En la cual apoya la teja. Se fija ahí con tornillos, normalmente tornillos para madera, o metálicos, normalmente es madera. Y después esa pieza tiene un cierto ángulo, el cual se encarga de salir a la superficie de la teja, es decir, se pone debajo de una de las tejas, de la teja que está en la parte normalmente más arriba, y sale hacia la teja que está en la parte inferior, digamos, así como se puede ver acá en la imagen. Acá lo habitual, ¿no? Es levantar las tejas, ir sacando las tejas en función a cómo lo voy a los lugares donde voy a ubicar estas piezas, colocar la pieza y colocar la teja por encima de la pieza. Lo ideal, digamos, hacerlo de esta manera y es un procedimiento bastante utilizado que suele, digamos, ser una buena práctica, ¿no? Hay distintos métodos de fijación, estos son algunos. Ahora, como para que tengan una idea, esto es un caso real con imágenes de cómo se pueden ver estos cazatejas. Algunas imágenes son mías, otras son de bibliografías, distintas bibliografías. Es algo como esto, se levanta la teja, se coloca la pieza, el cazateja, y después se coloca la teja por encima de la pieza, obviamente en dirección opuesta a la caída del agua, ¿no? Cosa de manera tal de que el agua nunca atraviese o pase debajo de la teja por medio de esta pieza, ¿no? O sea, siempre va como con la pendiente. El que ha instalado sistemas de estos podrá dar fe, ¿no? No es lo ideal ni lo más lindo instalar sobre techo de teja porque suelen ser techo complicado con mucha inclinación, con, eh, con riesgos asociados mucho mayores debido a la inclinación, debido a la posibilidad de romper tejas, debido a que la fijación por ahí no llega a ser tan firme o muy firme como instalaciones sobre techos de chapa y correas metálicas, pero suele ser una buena práctica. Fotos de instalaciones como para que puedan ver. Físicamente se ve algo como esto, donde está el carril, el cazateja, el anclaje del carril, el cazateja y el soporte de los módulos, ¿no? Ahora, y acá como pueden ver, digamos, entra siempre hacia la teja en sentido contrario del agua, cosa que el agua nunca va a ir en contra de la gravedad, o no debería.
Ahora, este es un caso. Después tenemos el caso de techos industriales, los cuales pueden ser o techos de chapa o techos tipo sándwich. Estos techos casi siempre tienen una cierta inclinación, que puede ser mucha o poca en función a básicamente las lluvias del lugar, en función a qué tan amplio sea el lugar, ¿no? El que está cubriendo el techo y a temas estructurales. Normalmente tienen cierto grado de inclinación. Existen diferentes tipos de acabados según las costumbres constructivas del lugar y distintos tipos de chapas, por así decirlo. Hay chapas trapezoidales, chapas sinusoidales, hay algunas chapas que asemejan tejas, hay distintos materiales, ¿no? Normalmente son metálicos y de chapa trapezoidal o sinusoidal, lo cual está agarrado con tornillo autoperforante a la correa metálica. En este tipo de techos, lo que se suele hacer es básicamente remover el tornillo existente, colocar la pieza de fijación, el ángulo de fijación y anclarlo, digamos, directamente a la correa metálica. Esta es la manera más adecuada para que quede firme la posición y la fijación, ¿no? Ahora, casi siempre estos techos tienen una subestructura. Normalmente es metálica. Es raro que no sea metálica. Puede ser de madera, pero es raro, ¿no? Ahora, acá lo mismo. En función a cómo se va a hacer la instalación y cuál es el objetivo de la instalación, se tiene que definir cuál va a ser el ángulo de inclinación, la orientación y demás. Si el techo tiene muy poca inclinación, tiene 5% o algo por el estilo, eh, idealmente se pueden inclinar los paneles solares. Si el techo tiene cierta inclinación, 15 grados, 20 grados y una orientación más o menos adecuada en función al objetivo que queremos conseguir, lo ideal es instalar los paneles coplanares con esa misma orientación e inclinación y simular la instalación con esas condiciones. Pero esto es una práctica que obviamente depende del proyectista y de cómo estén evaluando el proyecto. Yo suelo hacerlo así porque además optimizas el uso de la superficie, te sacas algunos dolores de cabeza encima, como por ejemplo la posibilidad de que salgan volando los paneles por acción del viento, entre otros, digamos, las reduces mucho, muchísimo. Sirven de una u otra forma como aislante los paneles solares porque generan una especie de cámara de aire en la parte inferior del techo. Así que trae como ciertas ventajas, ¿no? Y las posibilidades de infiltración son realmente bajas porque se fijan de la misma manera como se fija la chapa a la correa. Ahora, estas fijaciones pueden ser, si tengo una foto adicional, sí, pueden ser a la correa, ¿sí? La cual está debajo de la chapa, o puede ser directamente a la chapa, depende del tipo de chapa. Por ejemplo, hay anclajes que son directos sobre la greca. Se agarra directamente la estructura de soporte a la chapa. ¿Esto por qué? Porque, no sé, es una chapa tipo sándwich que tiene el perfil metálico muy profundo o no tiene perfil de metálico directamente. O no en la posición donde tenemos que ponerlo. Entonces, eso se puede, la manera habitual, ¿no?, de hacerlo es o remachando el perfil de la chapa, esa suele ser una solución más o menos adecuada, se tiene que aislar y remachar, o anclándolo, no con tornillo autoperforante, sino con punta de aguja, porque el punta de aguja normalmente esto es una buena práctica, ¿no? Lo ideal es fijarlo, obviamente, a la correa, pero el tornillo punta aguja lo que hace es que dobla la chapa, genera un espesor al cual se agarra el tornillo. Si utilizamos un rocachapa, rompe la chapa, la corta, la chapa, y se queda sin espesor para agarrar el tornillo, para agarrar el tornillo a la chapa. Eh, Nada, son algunos métodos de fijación. Esto para que tengan para que tengan como referencia, no se puede hacer de esta manera, agarrando directamente el agua de la greca. Ejemplos de instalaciones ancladas sobre grecas en montajes industriales, ¿no? Esta es una buena práctica. Y después, si quieres mostrar alguna otra fotito, bueno, algunos ejemplos de instalaciones, de cómo está la distribución, cómo se suele anclar. Estas son imágenes que quiero que más bien se lleven, no voy a ponerlas con mucho detalle, ¿no? Tipos de fijaciones y detalle de cómo se podrían fijar a las grecas o a la cumbre de la chapa, dependiendo del tipo de estructura de soporte, obviamente. Yo recomiendo que si se ancla a la chapa solamente y no al perfil metálico que está debajo de la chapa, instalar los paneles coplanares siempre, no con inclinación, porque obviamente la resistencia de la chapa, por el espesor, es menor que la resistencia del perfil metálico que está debajo, menor. Bueno, eh, entonces podemos anclarnos a la greca, ¿sí? O a la chapa directamente, o anclarnos a la subestructura. Esto es lo ideal, siempre que podamos anclar la estructura de soporte a la subestructura, va a ser óptimo, básicamente porque nos anclamos a la parte estructural del techo, no a la chapa, no a la cubierta. Eh, Existen
un montón de tipos de fijaciones. Normalmente se hace con tornillo autoperforante. Yo sugiero utilizar el mismo tornillo con el cual se fija la chapa a la cubierta, siempre y cuando digamos, hay que probar que el espesor del material que está debajo del techo sea suficiente como para fijar el tornillo de manera correcta e idealmente aislarlo. La estructura de soporte, casi siempre, y las de Chico, por ejemplo, traen una especie de arandelita de PDM, que es un aislante, que se encarga, tiene dos funciones. Uno, aislar el aluminio de la chapa galvánicamente, y dos, funciona como aislamiento hidráulico, digamos, para que no entre agua, ¿sí? a al techo. Normalmente no entra, es raro. No sé si comenten alguna experiencia, si han tenido experiencias de filtraciones producto de instalación de paneles solares. Yo no tuve ni una sola, nunca, pero puede ser. Bueno, entonces estas son las maneras de fijarlo en un techo de chapa, ¿no? Coplanares directamente. En el caso de los techos planos, se suelen hacer, digamos, se suelen utilizar varios métodos, ¿no? Normalmente los techos planos suelen ser accesibles, ¿no? Y disponer distintas y diversas inclinaciones, normalmente muy bajas, para el escurrimiento de agua. Y pueden tener distintos acabados, ¿no? Puede ser de losa, puede tener una especie de acabado de grava para reducir se llama la transferencia de calor, ¿no? Con la vivienda, puede tener un acabado verde, un vegetal, etcétera, etcétera. Nuevamente la subestructura, es decir, la estructura de esa superficie es hormigón armado. Por lo tanto, rara vez suelen haber problemas estructurales relacionados a la carga estructural que puede soportar el, el- la estructura, digamos, del techo. Ahora, se puede instalar coplanar sobre el techo. Es raro instalar un sistema coplanar sobre un techo de losa, porque normalmente el techo de losa tiene una superficie, una inclinación muy baja como para aprovecharla, ¿no? Se puede dar el caso que por ahí en lugares mucho más cerca del Ecuador, en los cuales se utilizan inclinaciones menores, se pueda ya instalar de manera coplanar, o en el caso de que el techo tenga muy poca eh, superficie disponible, pero es raro. Ahora, también tenemos que determinar cuál es el objetivo, ¿no? De instalar la estructura de soporte sobre un techo plano. Normalmente, acá sí le damos cierto grado de inclinación, que dependiendo de cuántos paneles se van a instalar, el área que cubre los paneles y el área total del techo, podrá ser, digamos, con mucha inclinación o poca inclinación. Esto es un tema mucho más relacionado a cómo se llama el proyecto, que relacionado al método correcto de montaje, la selección de inclinaciones y demás. Me interesa que lo debatamos, digamos, que sea un debate, y que, y que siempre lo consideren. Normalmente, yo cada vez más, como el precio de los módulos termina siendo un poco, por menos instalaciones no tan grandes, digamos, terminan no siendo el componente más caro dentro de la instalación, suelen ser las baterías, en el caso de un off-grid. Por ahí te conviene reducir el ángulo de inclinación e instalar más módulos sobre un techo, en el caso de un techo industrial, ¿no? Eh, Ahí Pablo Pérez, en el caso de no querer perforar y usar lastre, ¿de cuántos kilogramos aprox según el módulo? Esto depende de muchas cosas, depende de la inclinación del módulo, del ángulo de inclinación, depende de cuántos módulos son, depende de eh, el lugar donde estás, porque en función del lugar tendrás distintas velocidades de viento, depende de la orientación, si está hacia el este, oeste y demás. Así que no te puedo dar esa respuesta, pero más o menos 60, 70, 80 kilos por módulo suelen ser un número más o menos adecuado, ¿no? Ahora, eh, en instalaciones industriales, en techos industriales también se puede dar el caso de instalar los paneles de manera inclinada, ¿no? O inclinados, en el caso de que tengan poca inclinación. Y acá lo mismo, digamos, no hay nada, ¿cómo decirlo? Muy específico relacionado al método de inclinación. Sí es importante que en el caso de techos de chapa, si se van a instalar a la greca directamente, el ángulo de inclinación normalmente, digamos, no es una fórmula ni de nuevo una verdad absoluta, pero que no exceda los 15 grados. Suele ser una buena práctica por un tema de carga de viento. Si se agarra la estructura de soporte, digamos, del techo al pórtico o a las correas metálicas, por ahí se puede dar más inclinación a la instalación. Eh, Esto para que tengan una idea de instalaciones de vuelta para darle cierto
ángulo a los paneles solares. En este caso también se pueden utilizar algunas estructuras de soporte, utilizan una especie de deflectores de viento, o para que el viento no entre en la parte de abajo del módulo y no lo embolse. Esto depende de la tecnología y el tipo de estructura de soporte. Pablo hace una consulta sobre qué se recomienda en techo plano que cuenten con membrana. Eh, Acá se pueden hacer dos cosas. Uno, lastrar la estructura de soporte al techo, es decir, colocar una base normalmente de hormigón que sirva de contrapeso, o eh, perforar la cubierta. Se puede perforar la cubierta, colocar anclaje químico e impermeabilizar ese punto. Digamos, acá hay un montón de opiniones encontradas. Estructuralmente lo ideal es agarrarlo al, al techo, digamos, directamente, agarrarlo a la losa. Por ahí, digamos, hay personas a las que no les gusta por la posibilidad de filtración. Es raro que haya filtraciones utilizando un buen anclaje químico, pero puede ser, digamos. Yo suelo utilizar contrapesos. He utilizado en algunos casos anclajes químicos directo a la correa y nunca tuve problemas, pero normalmente a los dueños, los propietarios o los arquitectos no les gusta. Y en el caso de instalar los paneles inclinados, anclando a la subestructura sobre techo de chapa, ya digo techo industrial, pero me imagino lo mismo. En este caso, sí se pueden llegar a inclinar los paneles de 10 a 30 grados. Más que eso es raro, digamos, no lo suelo recomendar, pero es una buena práctica, vamos, instalarlos a 15 grados. Y hay un montón de tipos de fijación. Acá dejo algunas, normalmente se fija con un tornillo autoperforante directamente a la correa metálica y ese tornillo fija, ¿no? Al techo, a la superficie, un ángulo. A cuyo ángulo está agarrada la estructura de soporte. Por eso les voy a mostrar algunas imágenes con la estructura de soporte que he utilizado, ¿no? Pero bueno, para que tengan una idea. Método de montaje, normalmente se planifica, se marca el techo donde se va a fijar la estructura de soporte, se realiza el anclaje, se alinea y se intenta la estructura. Esto es más o menos un método para que tengan una idea del procedimiento, ¿no? Lo mismo acá, esto con estructura de soporte anclada a la subestructura. Ahora, en cuanto a sistemas contrapesados, es decir, lastrados, acá se pueden hacer un montón de cosas. Una práctica habitual es instalar los módulos o hacia el norte, en el caso, digamos, de Argentina, obviamente. Si estamos en el hemisferio norte, se instalarían hacia el sur. Los módulos siempre en vertical o horizontal. Eso, utilizar un módulo vertical o horizontal depende un poco más de cómo van a proyectarse las sombras, depende un poco más de cómo va a ser el rutado de cables y otros motivos, ¿no? Estos son los principales. Pero también se puede instalar en el caso de que yo necesite optimizar la superficie disponible, los módulos con orientación east-west. Suele ser una buena práctica, orientarlos hacia el este-oeste y aprovechar más, digamos, el sol desde la salida hasta la puesta, generando un poco menos de potencia a mediodía solar eh, en épocas distintas del verano, pero aprovechando al máximo la superficie disponible, instalando mayor potencia, por lo tanto generando más energía a lo largo del año. Son algunas prácticas. Eh, la estructura de soporte, digamos, y el tipo de anclaje, el contrapeso y demás, obviamente depende del, como les dije, del lugar, depende de la inclinación de los paneles y demás. No quiero entrar demasiado en detalle, solamente para que vean algunos métodos de fijación. Ahora, también existen estructuras de soporte sobre suelo, sistemas fijos sobre suelo. Y acá tenemos que considerar, obviamente, el tipo de topografía, los desniveles y la forma del terreno, las capas vegetales y subcapas vegetales en las cuales se va a anclar la estructura de soporte y distintos obstáculos, ¿no? Relacionados a, por ejemplo, árboles cercanos, a la orografía del terreno, a montañas cercanas y demás. Es un tema, digamos, distinto, no está tan relacionado a generación distribuida, pero me interesa que lo veamos también. Ahora, las estructuras sobre suelo fijas suelen tener distintos tipos de composiciones, número de apoyos y demás. Normalmente, si las dividimos por composición, suelen ser con un módulo en vertical, 2B, 3B, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, son las que se pueden ver. Por ejemplo, esta sería 1B, 2B, y esta 1, 2, 3, 4, 5H, para que tengan alguna idea de cómo se pueden llegar a distribuir, cómo pueden ser las mesas. En función del número de postes, pueden ser monoposte, biposte o triposte, y en función del tipo de apoyo, es decir, cómo se fijan
la estructura de soporte al terreno pueden ser hincado directo, cimentado o atornillado. Y el cimentado puede ser con un pilote hincado, cementado o con zapatas, digamos. Hay distintos métodos de fijación de la estructura de soporte. Entonces, para seleccionar el tipo de apoyo, idealmente se requeriría, obviamente esto está más relacionado a construcción, instalación de parques solares grandes, pero se requeriría un análisis del suelo, un estudio de suelos. Eh, este estudio normalmente incluye investigación del tipo de sitio, potencial de corrosión del suelo, unas pruebas de cargas verticales, laterales, análisis del tipo de suelo, etcétera, etcétera. Y normalmente este tipo de análisis te dan como resultado el tipo de fijación que tienes que utilizar para la carga que vas a tener. Si puede ser pilar de concreto, poste enterrado hincado directo, balasto de concreto, los cuales pueden ser preformados, que son básicamente muertos de hormigón, pueden ser preformados y llevados al lugar o formados in situ, fabricados in situ, pilotes helicoidales y tornillos, esta suele ser una práctica bastante adecuada, o cimentados con retallo, ¿sí? Básicamente con estructura metálica. Eh, ejemplos, pilar de concreto, hincado directo, ejemplo de cómo se hinca una estructura de soporte. Sistemas con balasto de concreto, es decir, con bases, con contrapeso. Esto se puede llegar a hacer en lugares donde tienen un suelo extremadamente duro o no sé, un suelo que lo requiera, que requiera que sea superficial, la estructura, digamos, de hormigón. Pueden ser con tornillos helicoidales, tornillos como estos, por ejemplo. Ahí les doy algunas fuentes para que puedan ver cómo se instalan. Plateas. La platea puede llegar a ser una buena alternativa en lugares donde crece mucho pasto. Se suele instalar, digamos, fabricar una platea que es poco profunda, más superficial y que no permite el crecimiento de pasto, por lo menos en la zona de la platea, ¿no? Eso reduce también el mantenimiento. Esto depende de un montón de cosas. Suele ser una opción adecuada, digamos, el uso de platea. Y bueno, también existen diversos tipos de estructuras de soporte en función al tipo de fijación. Puede ser estructura de soporte sobre el suelo, con un eje inclinado, con seguimiento en un eje, digamos, o con seguimiento en dos ejes. Normalmente se utilizan en grandes parques estructuras de soporte con un eje de seguimiento, ¿no? Esto, no, digamos, no quiero entrar demasiado en detalle en este tema, pero es la práctica más habitual. Existen de igual manera un montón de tipos de estructuras de soporte con seguidores. Existen incluso tipos telescópicas que siguen la radiación solar, digamos, siguen al Sol en todos sus ejes. No tienen una relación costo-beneficio tan óptima, por así decirlo, ¿no? Pero es una práctica que se suele utilizar. También existen sistemas, esto se ve muy poquito, ¿no? Y aunque cada vez más, sistemas de fijación, estructuras de soporte flotantes. Esto tiene mucho sentido en lugares donde, supongamos, un caso que he estado analizando, ¿no? En algunas situaciones, una instalación de bombeo solar donde necesito extraer agua de pozo, ¿no? Agua subterránea, y bombearla a una laguna, supongamos que estoy en una laguna a cielo abierto, que estoy en Mendoza, donde el nivel de evaporación es muy alto, y la laguna no tiene ningún tipo de ecosistema ni nada por el estilo. Por ahí si yo instalo la planta solar sobre la laguna, logro dos objetivos. Uno, reducir varios en realidad, pero uno es aprovechar una superficie que no voy a aprovechar para absolutamente nada más. Y dos, reducir el nivel de evaporación de esa agua, ¿no? Reduciendo a su vez la cantidad de agua requerida y reduciendo a su vez la necesidad energética. Entonces es un win-win. Esto puede ser interesante, ¿no? No hay tantas eh, soluciones como esta. Ahora, vamos a hacer un pequeñito break, son 6:02, vamos hasta las 6:10, así descanso un poquito la garganta, ¿sí? ¿Les parece? Y hagan más preguntas, así descanso la garganta. Entonces 6:02, volvemos 6:10.
Buenas, buenas chicos, ¿están por allí? ¿Me confirman? Así continuamos. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, vayan diciéndome si tienen, obviamente, alguna consulta de lo que estamos viendo. Estos son contenidos bastante más técnicos, ¿no? Ahora, eh, estuvimos viendo consideraciones a la hora de instalar las estructuras de soporte. Ahora, vamos a entrar en lo que es instalación de paneles solares, ¿no? Eh, ¿Qué considerar, no? Uno, petición del cliente, digamos, la ubicación en la cual el cliente dispone para instalar los paneles solares. Esta es una de las principales consideraciones. Objeto y uso de la instalación, si es para generar energía en verano, mejor promedio anual, es una instalación en un grid, o generar más energía en invierno. Esto lo determina, básicamente, es una consideración. ¿Dónde está la instalación? Esto determina la inclinación, entre otras cosas. Tamaño de la instalación, si es sobre suelo o tejado, tipo de tejado o tipo de suelo. Disponibilidad y factibilidad de estructuras de soporte aptas para los requerimientos técnicos que tenga en ese momento. Servicio preventa y postventa. Es importante también eh, instalar los módulos solares en un lugar en el cual se pueda acceder posteriormente a la instalación. Ahora, eh, en función del modelo y posición de las cajas de conexión, el fabricante puede dar ciertas recomendaciones de conexión de cableado. Lo ideal es que los cables nunca se generen bucles muy grandes, digamos. Esto en el caso de la conexión, ¿no? Entre los paneles. Pero estas son algunas de los mecanismos de conexión, o no mecanismos, las formas de conexión de los paneles solares y de los cables, en función de cómo están instalados y dispuestos los módulos. Lo más habitual es que se dispongan de esta manera, es decir, uno al lado del otro en posición vertical, pero depende de la estructura de soporte y depende de lo que esté haciendo, la conexión puede ser distinta, obviamente conexiones a serie en este caso. Ahora, ¿qué puede condicionar elegir la manera de conexionar los módulos? Básicamente, cómo están dispuestos en la estructura de soporte, el tipo de conexión, si es en serio paralela, que esto se define antes de la instalación, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, es muy importante cuando hacemos la instalación de paneles solares fotovoltaicos, tener en consideración ciertos cumplimientos relacionados a principalmente la seguridad, y esto está determinado en el manual del fabricante del módulo, casi nadie lo lee, pero es muy importante. Y entre algunas cosas vemos que parecen obvias, algunas otras no, están no exceder el límite, digamos, de capa más alto indicado en la caja de embalaje del módulo, es decir, no apilar módulos en una mayor medida de la que indica el fabricante. Esto suele pasar y a veces las empresas que hacen transporte de este tipo de equipos, ¿no? De los módulos solares, suelen cometer errores y por ahí te llevan un módulo roto. Por ahí apilaron tres pallets uno encima del otro, por ejemplo. Eh, Colocar la caja de embalaje en lugares ventilados a prueba de lluvia y secos antes de embalar el módulo, ideal. No levantar el módulo sujetando la caja de conexiones o los cables en ningún caso. He visto casos en los cuales levantan los módulos agarrando el cable porque le da más espacio para levantarlo, digamos, más longitud. Error grave. No pararse ni caminar sobre los módulos, lo he visto también mucho, en muchos casos. No dejar caer un módulo sobre otro, ni ningún objeto contundente sobre el módulo. No colocar objetos pesados sobre el vidrio del módulo, ni tampoco en la parte inferior. Se suele, no sé, apilar los módulos uno sobre el otro, y en la parte posterior, donde está el backsheet, es mucho más delicado el módulo. Porque ahí está la película aislante, el EVA y la celda directamente, no hay vidrio que resista, digamos, el impacto de un objeto. Entonces, es más importante cuidar el módulo por la parte de atrás que por la parte de adelante. No dañar ni rayar la película trasera de los módulos. Rayar la película trasera significa eliminar, ¿sí? o deteriorar el aislamiento del módulo. No perforar el marco de los módulos. Esto puede reducir la capacidad de carga del módulo, conducir a la corrosión, porque recuerden que el módulo normalmente tiene un tratamiento de, de anodizado, que es un tratamiento superficial por el marco del módulo. Si lo rompo, este tratamiento puedo provocar que se empiece a corroer por ese punto. Y además también reduciría la garantía o la eliminaría en muchos casos. Y no rayar el revestimiento anódico del marco de aleación de aluminio del módulo. Excepto para la conexión a tierra, que normalmente el módulo tiene
punto, ¿cómo decirlo? Sí, un punto destinado a conectar la puesta a tierra, que ahí es donde tendría que idealmente conectarla. Ahora, en cuanto a la sujeción del módulo, cómo agarrar el módulo a la estructura de soporte, normalmente hay dos métodos. Uno, obviamente depende del módulo, hay módulos que no tienen marco y en ese caso se podrá utilizar digamos, otro método de fijación, pero en el caso de módulos con marco, que son los que normalmente se utilizan, se pueden fijar a través del tornillo, ¿sí? O utilizando grampas de fijación. La grampa de fijación fija con presión, digamos, el módulo a la estructura de soporte, mientras que el tornillo básicamente lo agarra, ¿sí? Con un tornillo, con una sujeción mecánica. Ahora, acá es importante, uno, digamos, revisar las recomendaciones del fabricante asociadas al ángulo de inclinación, asociadas al espacio para la ventilación. Lo ideal es que el módulo no quede, por ejemplo, si yo tengo la chapa inclinada, que no quede el módulo pegado directamente a la chapa, sino separarlo por dos motivos, uno por ventilación y otro por escurrimiento. Eh, Considerar las recomendaciones asociadas a la limpieza del módulo y también el tipo de montaje, si es con tornillo o con pinzas de sujeción, grampa o clamp, como quieran llamar, ¿no? Existen diversos métodos, no se agarra solamente con la grampa. Ahora, ¿dónde lo agarramos? ¿En qué punto? Esto tengo que considerar varias variables, ¿no? El tipo de módulo, el modelo del módulo. Esto me determina digamos, la longitud del módulo, las dimensiones y demás, y eso define el punto de anclaje también. Las cargas que va a soportar, frontales y posteriores, la posición, si es horizontal o vertical, y el tipo de sujeción, si es con tornillo o con pinza. Si es con tornillo, normalmente el módulo trae unos agujeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la mayoría. Y estos agujeros están destinados a agarrar a fijar el módulo a la superficie a la cual se va a fijar o a la estructura de soporte y están en posiciones específicas. Estas posiciones específicas se tienen que respetar. Yo idealmente no debería hacer un agujero adicional al módulo. Muchos motivos, ¿no? Uno porque puedo romperlo y otro porque no están destinados para eso los lugares en los cuales haga el agujero. Eh, el ensayo de carga del módulo se realiza fijando el módulo en un cierto rango de espacio, ¿no? Donde el fabricante me lo determina. Mucha gente no considera esto y a veces agarran los módulos, por ejemplo, un módulo muy largo de 2,40 m, uno de 550 watts o de 2,20 m, lo que sea, y lo agarran solamente de las puntas, el marco de aluminio y el vidrio y todos los componentes del material son flexibles, entonces se va a flexionar el módulo. Más aún cuando hay carga de viento, el módulo se flexiona y por fatiga se pueden llegar a romper las celdas, de hecho se rompen las celdas internamente, ¿no? Así no se vean daños superficiales en el módulo. Después es muy importante, bueno, considerar en el manual de instalación algunas otras cosas, como por ejemplo el cableado y voltaje de trabajo, utilizar conectores adecuados, operar y mantener los módulos de manera adecuada y almacenarlos de cierta manera. Esto obviamente es más, un poquito más responsabilidad de multiradio, ¿no? Pero hay ciertas consideraciones en el montaje que normalmente la gente no tiene en cuenta. La principal es el punto en el cual se ancla el módulo, que en función del punto de anclaje del módulo, la carga se reparte de manera distinta. Por ejemplo, este es un módulo X, ¿no? No importa la marca o el modelo. Normalmente el fabricante recomienda el lugar de montaje de la grampa de fijación. Entonces te indica, mira, lo ideal, el lugar ideal de montaje no de montaje, de fijación del módulo. Ahí me comenta CDS Energías Renovables que no escucha. ¿El resto no me escuchan o me escuchan? Gracias por el comentario. Perfecto. Bueno, en función a dónde fije el módulo o a qué punto lo fije, ¿no? Uno, importante es que sean simétricos, el punto en el cual yo fijo el módulo. Si lo fijo, no sea, de un lado a 30 centímetros del borde, del otro lado ideal a 30 centímetros del borde también. Eh, y además que esté en ciertos puntos. Si yo lo fijo en la franja azul, ¿sí? De montaje, que es teóricamente eh, de 340 a 420 milímetros desde el borde. En el caso de la franja verde, que es la no ideal pero óptima, de 208 a 340 y de 420 a 520. Y en la franja amarilla van a tener distintos grados de resistencia, ¿sí? A distintas cargas, ¿no? Relacionados al punto en el cual se conectó el módulo, o se fijó, perdón.
Entonces, lo ideal es instalarlo en la franja azul. Si no puedo en la franja verde y en el peor de los casos en la franja amarilla, pero nunca en las zonas rojas o en las regiones rojas. Esto, hay alguien que no sabía esto, les consulto como para que comenten en el chat. ¿Por qué? Porque básicamente si yo conecto el módulo, perdón, a la estructura de soporte, lo fijo, por ejemplo, voy a hacer un dibujo. Si yo la estructura de soporte, los dos perfiles los coloco acá, en esta zona, uno y dos perfiles, y los agarro con grampas a la zona roja, obviamente el módulo va a trabajar de manera distinta. La carga sobre la grampa y la flexión del módulo va a ser mucho mayor que si lo fijo en la zona en azul, básicamente porque se va ¿cómo decirlo?, a distribuir mejor la carga, ¿no? La carga de viento o carga de nieve o lo que sea. E idealmente, si yo el módulo, digamos, lo dispongo de manera horizontal, lo ideal es fijarlo a la zona verde, en el peor de los casos, si no puedo hacerlo, a la zona amarilla, nunca a la zona roja. Pero he visto muchos casos de instalaciones fijadas y agarradas de cualquier manera, ¿no? Ahora, la disposición del módulo también depende del tipo de sombreado y demás. Normalmente es todo lo que se tiene que considerar. Depende de cómo sea la distribución interna de las celdas, a mí me puede convenir instalar los módulos de manera horizontal o vertical. Esto hoy, de una u otra forma, se, ¿cómo decirlo?, se corrige un poco, se mitiga con la presencia de módulos split cell, ¿no? O sea, la partida, ya que se distribuye un poco mejor la, la posibilidad de sombreado sin que afecte el rendimiento de manera muy grande en el módulo. Entonces, algunos métodos de montaje y cosas que están incorrectas, por ejemplo, instalaciones sobre techo. En este caso, es una instalación, digamos, correcta, está fijados los módulos en zonas adecuadas, digamos, en la parte lateral, con el módulo posicionado horizontal, hay poca presencia de sombras. Sin embargo, acá, ahí en la instalación de la derecha, ¿no? En la imagen de la derecha, hay algunas métodos de fijación o formas de fijación que por ahí no son adecuadas, como por ejemplo agarrar el módulo directamente a la cara más angosta. De hecho, la grampa está acá en el centro de la cara angosta, no es lo ideal, y la otra grampa está casi al borde de la cara más larga, ¿no? Es decir, si lo veo de esta manera, una de las grampas está agarrando el módulo acá y la otra está agarrando el módulo acá, pero en posición acá. Entonces no es ideal, digamos. Estas son recomendaciones de fabricantes, no recomendaciones de Héctor. Eh, También digamos, se da el caso de instalaciones de módulos en tejados en muy mal estado. En este caso, si el tejado está todo roto, tampoco es una buena recomendación. Recomendable reemplazar la chapa antes de montar los módulos. O módulos montados de manera inadecuada o con métodos inadecuados. Por ejemplo, en el caso de la instalación a la derecha, instalaron unos módulos, para mí, ¿no? Es inadecuado. Módulos double glass sin marco, ¿sí? A una instalación sobre un techo eh, plano, digamos, con planar. ¿Cómo hicieron el método de fijación? Con perfiles metálicos, perfiles de aluminio, y seguramente, acá no sé, pero utilizaron seguramente una cinta de esta doble faz, 3M por ahí. Por ahí, acá lo ideal sería haber utilizado módulos con marco, ¿no? Pero bueno, son distintos métodos de fijación, para mí no está correcto. También es importante el correcto montaje de las grampas metálicas. En el caso de arriba, montajes correctos, acá se ve que la grampa, perdón, agarra así la superficie del módulo de manera correcta, se distribuye la carga a lo largo de todo el perfil del marco de aluminio del módulo, apoya de manera corriente haciendo pivot en la estructura de soporte, lo que le da resistencia, digamos, hace que la agarre sea más resistente. Y en el caso de abajo se ven algunos montajes incorrectos, como por ejemplo, en el caso de la izquierda, la imagen que estoy mostrando acá a continuación, se puede ver que la grapa está agarrando mal, digamos, hay espacios vacíos, o sea, hace que la fuerza o la carga se distribuya de manera incorrecta. Acá se puede ver espacios vacíos entre la grampa y el módulo. Acá se puede ver un módulo, se ve que el espesor del marco del módulo seguramente es, por ejemplo, 4,5 centímetros. Y se utilizó una grampa para un módulo de 4 centímetros. Entonces queda más alta la grampa, y al quedar más alta, digamos, del perfil, no apoya. Al no apoyar, lo que hace es tirar hacia atrás
el marco del módulo y acá ocasionó que se doblara el tornillo. Esto obviamente reduce con creces la resistencia mecánica de la instalación, ¿no? Consulta, ¿qué torque darle al bulón de la grampa? Siempre tiemblo al ajustar ese bulón por miedo a romper algún panel. Eh, no me acuerdo el número exacto porque depende del tornillo que estás utilizando y otras cosas, pero si no recuerdo, creo que eran de 8 a 12 o 14 newton metro, si no me acuerdo mal. De igual manera, esto lo especifican normalmente los fabricantes. Es importante, obviamente, no dejarlo poco apretado ni apretarlo demasiado. He visto casos también que lo apretan con mucha fuerza, o utilizan incluso un prolongador, una palanca para apretar esa tuerca con la mayor presión posible, ¿no? Con el mayor torque posible, y eso es inadecuado. Acá, claro, exactamente, depende del tornillo. De 8 de 12 a 20, de 16 a 20, de 16 de 5 a 12. Normalmente eh, se utiliza, digamos, tornillo del 6 o de un cuarto y es más o menos el rango que les di, de 8 a 12 newton metros. Acá dice Rubén, me pasó lo del lado incorrecto de la estructura en figura 3, pero era lo que venía de aquí de la estructura. Esto, acá, me imagino que te referís, este de acá. Bueno, eso también depende obviamente de la selección. Por ahí seleccionaste una grampa que, de nuevo, venía para un módulo de 3,5 o de 4 milímetros y el módulo fue con un espesor mayor, ¿no? Bueno, y también he visto casos que colocan suplementos, ¿no? Acá colocaron unas arandelas para que agarrara mejor. Esto obviamente está mal porque el módulo está apoyando mal sobre el perfil. Y si llega a caer la arandela va a quedar flojo el módulo. ¿Qué puede pasar? Capaz no se cae hoy, pero esa arandela tiene un material distinto al aluminio del módulo, por ahí se va a corroer y en 5 años ya no va a tener material y va a quedar flotando el módulo o digamos, con holgura, ¿no? Con juego. Bueno, normalmente lo ideal es que en los planos, ¿sí? que se diseñan o se dibujan, ¿no? de las instalaciones, indicar cuáles van a ser los puntos de fijación, que deben coincidir con los puntos de fijación recomendados por el fabricante. Veo un par de manitos ahí levantadas. ¿De quiénes son? No sé cómo verlo. Creo que son Néstor Bravo y Germán. Ah, es que parece que quedan con la mano levantada. Te voy a bajar la mano. Perdón. Ahí está. Bueno, un segundito. Entonces, recapitulando, ¿qué hay que tener en cuenta la instalación de una instalación de módulos solares? Una instalación coherente, tipo de tecnología de módulo, presencia de servicio para y postventa del fabricante, la estructura de soporte considerada, respetar las consideraciones del manual de montaje, importante leerlo, por lo menos algún manual de montaje, obviamente la mayoría son similares, pero es importante leerlo, considerar las garantías y qué hace que el módulo pierda la garantía, por ejemplo, cortar el cable y empalmar un MS4 nuevo, eso hace que pierda la garantía, perforar el marco de aluminio del módulo, etcétera. Eh, Planificación correcta y aplicación de calidad coherente, digamos, utilizar materiales acordes a el tiempo de vida de la instalación, principalmente. Bueno, en cuanto a la caja de conexiones, esto conexiones en corriente continua, como para que tengan alguna idea de cómo se puede ver una caja de conexiones, qué tiene que llevar. Esto es una caja de conexiones típica, que me interesa acá identificar qué debería llevar, ¿no? Uno es identificación de la caja de conexiones, interruptor en corriente continua, cableado de salida de la caja de corriente de conexiones, obviamente dimensionado con una sección de cable adecuada. Esto en el caso de utilizar combiner boxes, ¿no? Cableado del polo positivo con etiqueta, cableado del polo negativo con etiqueta. Importante etiquetar todos los strings y ahora vamos a ver un poquito por qué. Carteles de seguridad normalmente se ponen afiches de riesgo eléctrico. Eh, Protecciones contra descargas atmosféricas y fusibles tanto del polo positivo y negativo. Ideal, acá hay un más, es menos, digamos. Ideal cortar los dos polos, ¿no? Ejemplo de caja de conexiones, de combiner boxes, como se pueden ver. Y acá algunos criterios, ¿no? El tamaño del número de cadenas a ser combinadas obviamente depende del inversor y depende de la cantidad de paneles. Típicamente se combinan de 3 a 8 cadenas o strings. Es raro combinar más porque la corriente llegan a ser muy elevadas, ¿no? Y también es raro combinar menos porque si son dos se pueden llevar directamente al inversor. No tendría sentido normalmente utilizar un combiner box. Esto depende del tipo de inversor, y depende de las entradas, depende de muchas cosas. Para generación distribuida,
Normalmente se utilizan inversores con muchos strings o con muchas entradas, más allá de cuántos MPPT tengan. Los fusibles deben ser dimensionadas según IS 60 2696 o la UL 2579. Una regla empírica es que más o menos el fusible tiene que tener un 20% más capacidad de tensión que el VOC y 1.4 veces más que el ISC en continua, eh, instalados tanto del polo positivo como el negativo. El dimensionamiento del cable debe ser basado en cálculos eléctricos, digamos, habituales. Normalmente utilizar conectores MS4 y conectar opcionalmente en cascada los módulos, ¿no? Veo que es indistinto usar térmica en corriente continua versus fusilera más seccionador. No es indistinto, hay que ver la capacidad de ruptura de las térmicas. Normalmente lo ideal es utilizar un seccionador y una térmica, o sea, un seccionador mecánico, digamos, que tenga una capacidad de ruptura importante, y térmica en corriente continua o fusilera. Por lo menos eso es lo que yo hago. Si el inversor ya tiene un seccionador, por los inversores normalmente tienen los seccionadores incorporados, utilizar térmica o fusilera con fusible. Si no, eh, es ideal colocar un seccionador externo más fusilera o térmica. La ventaja de la térmica es que si salta la térmica la subes, no hay que cambiar el fusible. La fusilera por ahí a veces es más barata, más económica, pero hay que cambiar el fusible cuando se rompe, digamos, funciona de manera distinta. Digamos, no todas las térmicas, obviamente depende de la capacidad de ruptura, pero lo ideal es no usar ni las térmicas ni la fusilera para cortar bajo carga. Por ahí un poco más la térmica, ¿no? Pero la fusilera no se usa para cortar bajo carga la instalación. Es decir, a mediodía solar, con los paneles produciendo 10 amperes y no sé, 1000 volts, no cortar la fusilera. Probablemente se rompan los fusibles, se va a generar un arco eléctrico. Bueno, ya la garganta me está pasando factura. Entonces, ejemplos de cajas de conexiones, digamos, bien o mal instaladas, esto solamente para que tengan algunas ideas, ¿no? En la casa de la izquierda se pueden ver más fusibles que entradas de cables, por lo tanto se ve que hay una falta de coherencia en el diseño, falta de etiquetado. En la derecha se ve que está todo más o menos etiquetado, hay una seccionadora, están los fusibles, dejadores sobre tensión y demás. Se ve un tema un poco mejor pensado y bien instalado. Normalmente a simple vista puedes ver si está bien pensado o no. Ahora, cuando hablamos del inversor es importante tener en consideración distintos aspectos, ¿no? Criterios. Uno, la instalación cerca de los módulos minimiza la longitud de los cables en corriente continua. Esto puede ser necesario o no. Es siempre una cuenta, no siempre, casi siempre una cuenta económica, definir si los módulos se conectan cerca del inversor. Bueno, en realidad, si el inversor se instala cerca de los módulos o no. Esto se tiene que considerar, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo tener más longitud de cable en continua o en alterna. Dependiendo de la sección de cable, la cantidad de cable y demás, será más barato instalarlo del lado de continua, digamos, el inversor, o del lado de alterna, más cerca de uno o de otro, del punto de conexión o del punto de generación. Si se coloca en el interior, lo ideal es que sea una habitación seca y fresca. Si se coloca en el exterior, se debe evitar la luz solar directa, básicamente porque reduce la vida útil. Dos cosas, reduce la vida útil del inversor, ya que trabaja con mayor temperatura, por lo tanto derratea su potencia, genera menos energía, o con un rendimiento menor, digamos, transforma menos energía solar en energía útil, o energía en corriente continua en realidad. Eh, Si se cuelga de la pared, hay que asegurarse de que pueda soportar el peso del inversor. He visto varias cosas relacionadas a esto y al diseño. No instalar el inversor en paredes exteriores de dormitorios, salas de estar, etc. Algunos vibran o hacen zumbido. Por experiencia propia les digo que he tenido problemas por este tema. Se debe considerar la accesibilidad para futuras reparaciones y mantenimiento. Hay casos en los cuales se instala el inversor en el techo, cerca de los paneles. Mientras sea posible y las distancias no sean irrisorias, recomiendo instalarlo abajo, digamos, en un lugar en el que puedas acceder sin necesidad de subir una escalera. Eh, y bueno, el robo y vandalismo pueden ser un problema, ¿no? Si la ubicación tiene un acceso público que lo permita, ¿no? Eh, ¿Y cómo se llega a montar o cómo se suele montar? En el caso de los microinversores, normalmente van detrás del módulo, conectados directamente a la estructura de soporte. Para que tengan alguna idea, obviamente hay distintos tipos de microinversores. Y en el caso de los inversores, en este caso vamos a hablar solamente de string, ¿no? No de inversores centrales, pero casi siempre lo mismo. En el manual de instalación,
manual de operación, no me acuerdo cómo se llama, de los inversores, el fabricante determina y dice, digamos, cuáles son los métodos y las condiciones de montaje ideales, cuáles son las condiciones de montaje permitidas y las condiciones de montaje no permitidas, es decir, en las cuales si lo conectas de esa manera, el inversor puede fallar o funcionar mal. Por ejemplo, este es un inversor SMA y el fabricante indica distancias normalmente entre los inversores si colocamos uno al lado del otro, distancias de la parte superior del inversor hasta el techo, ¿sí? O hasta el obstáculo inmediatamente superior, distancias desde el suelo hasta la parte inferior del inversor, eh, etcétera. También con qué grado de inclinación se puede instalar el inversor. Por ejemplo, el fabricante me indica que el inversor se debe instalar de manera horizontal, de manera, digamos, pegado a la pared, ¿no? Con nivel cero, y que puede tener una declinación hacia atrás de 15 grados. ¿Por qué creen que esto ocurre? O sea, ¿por qué creen que yo no puedo instalar el inversor boca abajo, por ejemplo? ¿Cuál creen que sea el motivo principal? Si no tiene ningún líquido el inversor o no en principio. ¿Por qué creen que no debería instalarse boca abajo? Exactamente. Es por la ventilación. Puede ser por ventilación forzada o natural. Normalmente el sistema, digamos, está pensado para sacar el calor por la parte de arriba, porque básicamente el aire caliente sube. Entonces, la extracción de aire normalmente es de abajo hacia arriba. Entonces, se está pensado para que el flujo de aire, tanto de ventilación natural como forzada, no solamente natural, no solamente forzada, perdón, sea en esa dirección. Pero no solamente por eso, sino también el fabricante me indica que no lo incline con ciertos ángulos por un tema de los ejes normalmente de la ventilación también. O si lo instalo con un cierto ángulo de giro, el eje del ventilador o del sistema de ventilación, o como quieran llamar, se puede desalinear. Esta desalineación va a hacer que vibre el eje y que se termine dañando el ventilador. Por lo tanto, existe, digamos, ciertas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta. Mucha gente no se hace. Mariano consulta. A una consulta abierta. ¿Por qué me han consultado? Hablando un poco de seguridad de las instalaciones, ¿tienen conocimiento de seguro contra inclemencias climáticas, instalaciones fotovoltaicas, en infraestructura, vandalismo? Mariano, tengo algunos datos, por ahí después los puedo pasar, pues no tengo, digamos, para decírtelo ahora, pero hay algunas aseguradoras que están asegurando, principalmente contra inclemencias climáticas. No todas, la verdad es que la minoría. Bueno, eh, como para que consideren de qué manera se pueden llegar a montar los inversores, cuál puede ser la distribución, es ideal siempre, obviamente, planificarlo con anterioridad, ¿no? Cuál va a ser el montaje, distancias hasta el punto de conexión y métodos de fijación y demás. Por ejemplo, esto es una instalación, como para tener una idea, el espacio disponible que había, cómo se planificó la instalación y cómo terminó siendo la instalación, ¿no? Y esto tiene un montón de ventajas. Se utilizó un soporte resistente, se ventila correctamente, apoyo en las canalizaciones, digamos, está definido, estética y acabado, menor costo después de operación y mantenimiento, orden en la instalación. La estética es importantísima en una instalación de energía solar fotovoltaica. Ahora, eh, en el caso de instalaciones sobre suelo, ¿no? Donde normalmente el inversor se instala cerca del sistema de generación, se pueden utilizar, por ejemplo, subestructuras. Ideal que el inversor esté viendo hacia el sur y que de última tenga algún techo o alguna superficie que lo cubra del sol. En el caso de instalaciones sobre techo, en el cual los inversores tienen que ir en el techo, digamos, lo mismo. Recomiendo buscar un lugar que se pueda sombrear o esté sombreado. Algunos ejemplos de instalaciones de inversores: inversor, tablero, tablero general. La idea es que esté todo cerca: inversor, tablero solar, tablero general. Ahora, eso en cuanto a inversores. En el caso, consulta de Manuel Flores, ¿qué solución se podría implementar para una instalación de 40 kilowatts en un sitio sin red y que no precisa baterías para consumo instantáneo de potencia generada? Baterías. O sea, es complicado. ¿Qué sería consumo instantáneo de potencia generada? El único, no lo único, digamos, pero uno de los pocos casos o aplicaciones en las cuales se me ocurre que puede funcionar es en bombeo solar. Si es para bombeo, o sea, te explicas, pero no, depende de cuál es la aplicación. Si quieres, coméntanos un poco y cuéntanos cuál es la aplicación para la cual se puede diseñar o se quiere diseñar y vemos si es posible, ¿no?
Ahora, en el caso del cableado en corriente continua, se debe evitar la inducción electromagnética entre los polos positivo y negativo. Ideal es que ambos permanezcan juntos, por lo tanto, es ideal que el resultado de cables sea como el de la imagen a la derecha, digamos. Los cables deben permanecer lo más lejos posible del sistema para rayos. Todos los cables deben estar adecuadamente identificados. Ideal, créeme que lleguen a haber dolores de cabeza asociados que no se identifican los cables y después cuando vas a hacer la instalación, cuando vas a revisar la instalación o hacer cualquier mantenimiento o algo por el estilo, los cables están no identificados o no están identificados y no encuentras cuál es la falla porque no sabes cuál es el string que está fallando. Antes de que se energice, se deben hacer todas las pruebas correspondientes de continuidad, de aislamiento, etcétera, etcétera. Los cables deben estar dispuestos para evitar la entrada de agua lluvia, o sea, cables que entren al edificio, ¿no? Deben estar fijos, no dejarlos colgando, y se deben considerar que las fijaciones, ¿sí? De los cables o de las bandejas o de lo que sea, sean protecciones, sean resistentes a los rayos UV. Se suelen utilizar canalizaciones o fijaciones que no soportan rayos UV o que no son resistentes a los rayos UV y duran 1 o 2 años, incluso menos. Continúo con Manuel. Eh, es para motores de un aserradero. Esto depende. Si el motor puede trabajar, perdón, ah, si puede trabajar con una potencia variable, y por tanto con una frecuencia variable, probablemente te sirva a un inversor de bombeo solar. No creo que ese sea el caso. Dudo mucho que el motor de un aserradero pueda trabajar con una potencia variable, digamos. Entonces, en ese caso, no recomiendo no utilizar baterías. Deberías utilizar baterías o, como comenta Iván Rodríguez, utilizar un grupo de electrógeno como fuente de potencia, básicamente. Eh, igual no es tan fácil, digamos, como comenta Iván, se tiene que hacer toda una ingeniería, pero sí. Es recomendable precintar los cables con precinto de acero inoxidable en una empresa que los venden. Normalmente utilizo precintos con protección UV y suelen andar bastante bien. Bueno, eh, algunas especificaciones requeridas de los cables, ya que vamos a ese tema, es, deben ser cables de corriente continua, sí, obviamente, digamos, suelen ser distintos, estar certificados para voltaje de 1500 y 1000 volts, depende de la norma, doble aislamiento, en el caso de corriente continua siempre. Mm, lo ideal es utilizar cable solar, ¿no? Que tenga doble aislamiento por un tema de posible fuga de corriente, principalmente. El cable debe ser resistente a los rayos UV y a la intemperie, trabajar en rango de temperatura de -40 a 120, más o menos. Excepcionalmente robusto, pero flexible, por eso que la categoría del cable normalmente es 5 o 6, si mal no recuerdo, por la flexibilidad. No propagar la llama, es decir, sin halógenos. El material conductor normalmente es cobre y el aislamiento termoplástico, son los más comunes. Y se deben considerar pérdidas de caída por caída de tensión bajas, del 1 al 2% más o menos, según una norma más o menos general. Igual en el tema del... Me voy un poquito con el tema que están comentando por el chat. En el caso del generador, sí es una opción, pero no es tan fácil, porque si llegas a inyectar energía al generador o hacer que el generador, ¿cómo decirlo?, trabaje de manera en vacío, puede llegar a dañarlo. Y no es que el generador consume mucho más nafta o mucho menos nafta en función a la potencia que está consumiendo, o la que está, sí, la que está consumiendo la potencia, digamos, de la carga. No es tan sencillo. Normalmente el generador tiene un punto óptimo de funcionamiento en el cual es donde el consumo de combustible es óptimo para el consumo que está teniendo, para la carga. Si vas a trabajar con muy poquita carga, trabajas de manera muy ineficiente. Si vas a trabajar con mucha carga, trabajas de manera muy ineficiente también. Entonces, instalar una planta de energía solar para que el generador trabaje casi en vacío o casi aislado o casi con cero carga, digamos, no suele ser la solución. Hay que hacer exactamente un buen análisis. Normalmente se puede, no sé, un ejemplo, utilizar un grupo de varios generadores y que tener uno más grande y dos más chicos que de última vayan arrancando los generadores en función a la potencia que se demanda, cosa que hagas trabajar menos generadores y que trabajen todos en su punto óptimo de funcionamiento. Esto es un trabajo un poquito más complejo, pero se puede hacer. Bueno, existen herramientas específicas para tanto para pelar los cables solares como para eh, limpiar los conectores, o para que lo tengan en consideración. Ahora,
El rutado de cables es importantísimo y obviamente se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Figura izquierda, mal hecho; figura derecha, bien hecho. Deben evitarse los cables y conectores con oscilaciones porque normalmente crean ruido, los bordes afilados pueden dañar el aislamiento, el cable podría romperse eventualmente, eh, porque normalmente pueden estar sujetos a tensiones mecánicas constantes y podrían dañar incluso la lámina trasera de los módulos solares. Bueno, del lado de corriente alterna, consideraciones digamos, de instalaciones eléctricas, no voy a profundizar mucho. Sí es importante, hay muchas fallas típicas relacionadas a que la caja de conexiones y el cable están bajo estrés permanente. En este caso el cable está tensionado, la caja está bajo estrés permanente y eso puede hacer que falle, ¿no? O que se abra incluso. Ideal comprobar que los MS4 son del mismo tipo, ambos. Es decir, tanto el MS4 del panel como el conector de la ficha que se está usando, o incluso los que se están usando para interconectar los cables. Y si son producidos por diferentes fabricantes, deben confirmar que tienen idoneidad o compatibilidad. Esto hay que verlo, ¿no? ¿Qué opinan de armar una red? Qué buen chat. ¿Qué opinan de armar una red trifásica con inversores off-grid con baterías y que esos vean un on-grid como red, claro, con un limitador de inyección? ¿Para qué necesitarías uno? Se puede hacer, obviamente. Ya puede ser el caso en un sistema con Sony Island y demás, pero ¿para qué necesitas un inversor on-grid si tienes inversores off-grid en ese caso? Por ahí puede ser solamente off-grid con baterías y ya. Ok. Eh, Otras fallas típicas, ¿no? Y- y algunas imágenes de conexiones. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, los cables principales de corriente continua no están instalados sobre una bandeja. Hay cables sobre el suelo, como se puede ver acá. Esto no es ideal bajo ningún concepto. Ideal que los cables y conectores sean propios y estén protegidos y ordenados e identificados. Ahora, eh, pasamos de instalaciones en corriente continua a montajes de banco de baterías. ¿Qué considerar en el montaje de banco de baterías? Esto es muy importante. Uno, instalarlo en un espacio seco y aireado, nunca estanco. Las baterías deben estar separadas por lo menos un par de centímetros entre sí para facilitar dos cosas. Uno, la refrigeración, y dos, que no se generen esfuerzos mecánicos por la dilatación. Las baterías, principalmente las de plomo ácido y digamos, algunas tecnologías más líquidas, tienen dilataciones mecánicas, ¿sí? Se contraen y se expanden las baterías. Funciona la carga, la corriente de carga y demás. Y estas dilataciones, si las baterías una al lado de la otra, uno, generan calor y dos, pueden hacer que se generen esfuerzos mecánicos en la batería, dañando las celdas internamente. Ideal que estén separadas 1 o 2 centímetros entre ellas, las baterías. Instalarse lo más cercano posible al inversor para evitar pérdidas eléctricas y caída de tensión. El cableado debe estar correctamente dimensionado para el amperaje de trabajo, es lo más importante. Marcelo, sí se va a enviar la grabación. Los cables deben estar conectados a la batería utilizando terminales adecuados. Además, acá es muy importante el crimpeado del terminal y que esté bien fijado por las corrientes que se suelen manejar. Eh, Considerar la profundidad de descarga de los ciclos de vida esperados. El lugar de instalación debe tener una temperatura estable y las baterías se deben separar del suelo, además, idealmente, pero hay muchos mitos asociados a la descarga de la batería y demás. Normalmente es para evitar humedad y golpes, posibles golpes. Ejemplos de instalaciones de bancos de baterías, digamos, aislados del suelo, separados entre sí, para que tengan algunas referencias. Baterías instaladas dentro de racks, que son racks de comunicaciones reforzados, son baterías de litio. Baterías de plomo ácido colocadas separadas entre sí, instaladas muy cerca del inversor, instaladas separadas del suelo y demás. Algunas consideraciones, ¿no? Ahora, esto en cuanto a montaje. Ahora vamos a ver buenas y malas prácticas. Hacer unas comparaciones medio rápidas. La presentación tiene 224 ppt, vamos por la 103. Igual hoy vamos a verlo más o menos hasta la mitad. Así que capaz nos quedemos hasta 7.5, algo así. Veo más comentarios. Puedes armar una red trifásica con mínimo de baterías para que funcione el sistema y programar horarios de la salida, los equipos como CPF. ES te permiten programar el horario de funcionamiento de la salida, por lo tanto, puedes programar para que funcione solo cuando necesites. Sí, totalmente, puede llegar a ser. Eh, bueno, este igual es un curso más específico, no tanto de diseño de sistemas, sino más de montaje, de especificaciones de montaje, ¿no? Y mañana vamos a ver todo lo que es evaluación económica y financiera del proyecto. Ahora, me fui. Algunas buenas y malas prácticas vamos a ver en cuanto a medidas de seguridad, instalación de sistemas solar fotovoltaicos, conexión en continua, en alterna y puesta en servicio. Esto lo saqué de una guía muy interesante
de- hay una buena pregunta de montaje, ahí la respondo, de Chile. La pregunta es, en caso del banco de baterías de plomo, ¿desde dónde salís con los dos polos hacia el inversor? Depende, o sea, si la batería tiene una sola serie, supongamos que esta tiene dos series, ¿no? La imagen de la derecha. Serie uno arriba y serie 2 abajo. Son dos series conectadas en paralelo. Normalmente lo que se suele hacer, si es una sola serie, salir de positivo y negativo al inversor. Si son dos series, pero esto es un tema eh, de montaje, lo que se puede llegar a hacer es salir del positivo. Por ejemplo, están las cuatro baterías conectadas en serie en paralelo con otras cuatro. Y algo que se puede hacer es sacar el negativo de uno de los bancos, el banco de arriba, y el positivo del otro banco, para que estén un poquito más balanceadas las cargas. Usado exactamente como dice Rubén Darío. Es como lo ideal, ¿no? Bueno, eh, ahora, ideal también que todos los cables tengan la misma resistencia, así que tengan la misma longitud y la misma sección del cable. Algunas medidas de seguridad, como para que consideren, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda, trabajadores, digamos, se ven que un techo bastante inclinado, hay una pasarela, camino de mantenimiento, una, no sé cómo lo llaman, pasarela de seguridad, como sea, eh, trabajando con EPPs anticaídas adecuados. A la derecha, un trabajador sin línea de vida, que parece que está incluso montado sobre los paneles. Eh, en cuanto a medidas de seguridad, ideal si pueden utilizar escaleras tipo gatera o escaleras permanentes, más que todo, como se hace en los trabajos de operación y mantenimiento, más que montaje, ideal. Esto es algo que he visto mucho y también hay que revisarlo, es tratar de, cuando se montan los módulos, principalmente sobre techos de chapa, uno, no dejar materiales tirados, esto puede ocasionar accidentes, y dos, mm, no es ideal, digamos, levantar el pallet completo de módulos y subirlo al techo. Lo ideal es distribuirlo a medida que se van subiendo al techo, irlos distribuyendo a lo largo del techo para que se reparta la carga. Entonces, si bien normalmente los techos resisten la carga que puede llegar a generar una instalación fotovoltaica sobre el techo, por ahí no una carga puntual de un pallet de 600, 700 kilos sobre un punto específico, ¿no? Entonces, importante como considerarlo, ¿no? Eh, y se deben realizar idealmente pruebas de impermeabilización. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda se ve un orificio en la cubierta sin sellar, lo que puede generar filtraciones. Idea utilizar arandelas EPDM para asegurar esta calidad y aislamiento de la instalación. Eh, En cuanto a la estructura de soporte de la instalación, el montaje debe permitir la hidratación térmica de sus componentes. Ese es el motivo por el cual normalmente los perfiles vienen no de, no sé, 20 metros, sino perfiles cortos de 2 metros. Y tienen unas juntas de dilatación, que son, en el caso de las estructuras chicos, vieron que vienen unas piezas que es como un gañito que encastra en el perfil. Esto es básicamente para asegurar una dilatación térmica, digamos, adecuada. Por la estructura es de aluminio, y a medida que se calienta, se expande. Esto puede hacer que la longitud, por ahí no cuando tenemos cuatro módulos, pero si tenemos, no sé, 50 módulos uno al lado del otro, 50 paneles y están todos muy pegados entre sí, esta dilatación térmica puede hacer que algún panel sufra una contracción térmica importante y se pueda romper. Ha pasado, digamos, pasa. Hay una consulta, normalmente colocas cargadores en CC tanto de paneles como banco de baterías, puedo consultar. En el banco de baterías no sé si alguien lo hace, digamos, pero normalmente los cargadores están del lado de paneles solares en corriente continua. Otras, digamos, buenas y malas prácticas. En el caso de la izquierda se están considerando un espacio entre la cubierta y la estructura de soporte. En el caso de la derecha hay una pieza de concreto muy grande pegada a la cubierta. Esto podría, digamos, no permitir o dificultar el escurrimiento, ¿no? No debería ir el perfil muy pegado a otro, no. O sea, debería estar pegado, ¿no? Pero con un espacio entre ellos, ¿no? No soldado el perfil, por así decirlo. Y tampoco muy separado, digamos, esto no está bien. Porque la resistencia mecánica acaba de depender solamente de la pieza de fijación. Todas las partes de la estructura de soporte deben ser compatibles mecánicamente entre sí. Acá se ve, por ejemplo, en el caso de la izquierda, una estructura de soporte con piezas diseñadas para ser compatibles entre ellas en cuanto a las medidas de cada pieza.
En el caso de la derecha se ve que se improvisa una estructura de soporte y acá se ve que no se apoya, digamos, de manera correcta este perfil con el larguero, ¿no? Que está en la parte de abajo. Esto obviamente va a generar estrés, perdón, mecánico incorrecto en las piezas. En este caso, la estructura de soporte eh, sistema de fijación rígido se debe lastrar adecuadamente. En el caso de la izquierda, se puede ver una estructura de soporte lastrada con tres bloques que entre ellos generan una especie de juego, ¿no? Que se apoyó sobre el perfil. Esta estructura de soporte, si, digamos, con viento, lo más probable es que el viento levante los paneles y vayan golpeando el bloque. Eso va a generar estrés en los paneles, vibración, un montón de cosas, ¿no? No está lastrada adecuadamente la estructura de soporte. Eh, bueno, colocar una adecuada puesta a tierra. En el caso de la derecha no se observa puesta a tierra. Es ideal colocar todas las masas, ¿no? Y las partes metálicas de la estructura a tierra directamente. Embalar correctamente los paneles solares. Acá se ve un montaje, módulos mal apilados, desalineados y probablemente sobrecargados. Es decir, con mayor cantidad de módulos de los que recomienda el fabricante. Y acá se ve que están totalmente desalineados. Seguramente el borde de uno de estos módulos está apoyando sobre el vidrio del módulo de abajo. Eso seguramente va a hacer que se rompa un módulo. Pasa. Módulos manejados adecuadamente. En el caso de la imagen de la izquierda, se puede ver gente caminando sobre los módulos. Esto obviamente está mal, digamos. ¿Por qué? Porque el módulo se flexiona y se puede ver microrupturas. Acá se pueden ver algunas líneas de caracol que reflejan microrupturas en los módulos. Rubén consulta si se puede dar alguna capacitación de puesta a tierra en algún momento. Sí, son temas mucho más técnicos, pero calculo que se puede armar algo. Facundo comenta Mariano, para eso puede hacer un conexionado salteado, así te queda positivo y negativo en un solo extremo, y te ahorras cable. Exactamente, el salto de rana famoso. Bueno, las grampas utilizadas deben ser utilizadas en función a las instrucciones recomendadas por el fabricante y estructuras de soporte, digamos, pensadas para eso. Acá se pueden ver una grampa correctamente instalada, acá M, una grampa mal sujetada. Obviamente esta grampa, digamos, no está haciendo un buen apriete. De hecho, se puede ver que incluso lo que hace es doblar el marco del panel. Esto genera estrés en el vidrio y la celda, por lo tanto. Y en el caso de la lámpara de la derecha se ve que es un pedazo de perfil, de perfil metálico, una pieza, que se le hizo un agujero y se utiliza como grampa y genera sombra sobre el panel, digamos, esto disminuye el rendimiento. Alinear los módulos correctamente por un tema estético, principalmente de repartición de cargas, módulos mal alineados, módulos bien alineados. Calcular correctamente la distancia entre filas de los módulos y entre objetos, esto para básicamente no se generen sombras entre ellos. Eh, conectar, hacer conexiones correctas del lado corriente continuo en cajas estancas. En este caso se ve que las entradas de los cables no son adecuadas, digamos, no son estancas. Identificar correctamente los strings. Y créanme que esto les puede ahorrar mucho dolor de cabeza a futuro. Normalmente lo que se hace es que se hace una distribución o un layout de distribución o de conexión, digamos, y se identifica en función a cómo están armados los strings. Esto es como lo ideal. Algunas otras consideraciones, bueno, los conectores MC4 se deben cerrar completamente. Normalmente las fallas relacionadas se llama, a arcos eléctricos y levantamiento de temperatura en las conexiones de los módulos solares están relacionados a utilizar un MS4 de manera errónea o a conectar mal un MS4. Conectar siempre el mismo tipo de MS4. Acá se pueden ver que dos módulos MS4 distintos generan una mala conexión. En el caso de la derecha, dos módulos MS4 correctamente conectados, con el apriete, digamos, adecuado y demás. En cuanto a la canalización de corriente continua, los cables deben canalizarse adecuadamente siempre. No recomiendo nunca hacer esto porque el cable con cierta tensión mecánica puede, digamos, dañarse con la rebarba metálica del perfil, o en este caso de la bandeja, me parece que es. Se deben canalizar correctamente con bandeja con tapa, idealmente. Siempre protegidos los cables ante la radiación UV. En este caso, digamos, los cables están sometidos a tensiones mecánicas, no se puede pasar por acá, están mal emprecintados, mal canalizados, o mal. Son algunas referencias. Los cables que entran al edificio deben estar protegidos adecuadamente, se deben utilizar mecanismos adecuados. En este caso se pasaron por debajo de una teja, además los cables están todos colgados. En el caso de la derecha se utiliza una pieza específica
una especie de pieza de singuería, digamos, para meter desde el techo cables a los techos de teja. Existen un montón de alternativas, ¿no? Y piezas. Considerar la conexión de los conectores, deben estar aislados correctamente y bien conectados. Esto puede hacer que se genere un arco eléctrico, un cortocircuito. ¿Algún dato de proveedor de vendedor de equilibrador MS4? Julián, no sé. Eso con Julián. Ejemplos de tableros, ¿no? De sistemas solares, tableros bien armados y mal armados. En el caso de la izquierda, sí, un tablero muy sobrecargado, con elementos. En el caso de la derecha, uno más o menos bien dimensionado. Es importante también, en cuanto a las condiciones en corriente continua y corriente alterna también, que sean bien apretadas para evitar sobrecalentamiento. En la imagen de la derecha se puede ver claramente que, esto normalmente se hace por comparación, ¿no? En función de la temperatura de trabajo. Se puede ver que el segundo string o la segunda serie de paneles está levantando mucha más temperatura que el resto. Esto me indica seguramente un mal apriete, un mal acondicionado o algo por el estilo. Montar correctamente los inversores, en este caso está el inversor instalado bajo el sol, no es ideal. Eh, Asegurarse que los soportes para los inversores o los soportes donde se fijan los inversores, digamos, en la pared o lo que sea de un material resistente y no inflamable, idealmente. No es lo más adecuado instalar el inversor sobre madera, digamos. Tratar estas son algunas condiciones, ¿no? Algunas consideraciones y buenas prácticas. Montar los inversores según indicaciones del fabricante, idealmente lejos de fuentes de agua. Digamos, no es ideal que esté al lado de un termotanque. Se puede dar el caso, ¿no? Obviamente, pero no es lo ideal. En el caso de corriente alterna, bueno, los cables deben estar protegidos y ordenados, bien canalizados. Eh, Acá seguramente hay cosas en las que no suma demasiado, pero debe estar bien dimensionada, utilizar diferencial y térmica adecuado. Acá se pueden ver algunos puentes mal hechos, instalaciones en corriente alterna. Y etiquetar y señalizar correctamente los tableros, ¿no? Ahora, y con esto ya cierro porque se nos está haciendo medio tarde. En, Cuando se realiza instalación solar fotovoltaica es importante hacer un commissioning, ¿no? O la puesta en marcha. Y este commissioning o puesta en marcha eh, lleva consigo un cierto procedimiento o algunas etapas. Entre ellas, una inspección visual de la instalación, mediciones en sitio, donde se hace una prueba de disponibilidad del sistema, se miden los valores de entrada y salida del inversor, se miden las cadenas de los módulos, se revisa el sistema de monitoreo, etcétera. Normalmente el módulo ya pasó por distintos tests en el laboratorio y una vez puesto en marcha, hacer un análisis de rendimiento, verificar la potencia nominal instalada y la potencia que genera, estimar los datos meteorológicos en sitio y en función de los datos meteorológicos se debe determinar idealmente cuál es eh, la energía o la potencia que debería generar en determinado momento. Si esto no es así, probablemente tengas un performance ratio bajo. Eh, y bueno, cumplimentar o cumplir con los requerimientos de conexión a red. Esto depende de cada legislación. En el caso de la ley 27424 está bastante bien establecido. Así que nada, esto, buenas prácticas. Vamos a dejar la clase hasta acá y mañana vamos a ver un poco todo relacionado a calidad en los componentes, que esto es muy rapidito, para ya entrar en evaluación económica y financiera de proyectos. Consultas, comentarios, sugerencias, reclamos, todo eso con Julián. Creo que hay alguna consulta. Si no se tiene la limpiadora, se puede soldar con el terminal. Normalmente no se hace, pero puede ser. Y en el mismo ambiente del termotanque, ambiente 1.5 por 2, sí, normalmente no hay ningún problema. No al lado del termotanque, digamos. Así que chicos y chicas, los dejo hasta acá. Les agradezco mucho por su paciencia y, y por estar. Y bueno, mañana seguimos con la clase. Misma hora, mismo canal. Un abrazo.